Parece chiste, pero es anécdota. Si te profundizas en la historia de los santos de los últimos días, verás declaraciones de antiguos líderes que te dejarán sorprendido, pues son cosas que no escucharás los domingos en la iglesia. Por ejemplo, en la edición de 1892 de la Revista de las Mujeres Jóvenes, se lee que José Smith creía que la luna estaba habitada por hombres y mujeres que tenían vidas muy duraderas. ¿Qué pasó aquí? Desde que alguna de estas ideas se atribuyen a algunos líderes de nuestra fe, creo que surge la necesidad de explicar la diferencia entre una enseñanza oficial de la Iglesia y una opinión o creencia personal de un líder. En este episodio aprenderemos cómo sobrellevar estas situaciones. Cuando veas una declaración como esta, tendrás que tener mucho cuidado. ¿Cuál es el contexto de la declaración? ¿Cuál era la audiencia? ¿Era una revelación de Dios o simplemente una conversación existencial de amigos? Fíjate en la fiabilidad de las fuentes y el contexto de esa declaración. Por ejemplo, aunque parezca totalmente ilógico, en la época de José, muchas personas creían que la luna estaba habitada gracias a astrónomos de la época. También esta declaración no era directamente de José Smith, sino una declaración tercera de una persona llamada Oliver B. Huntington. Así que realmente no sabemos si José creía esto o no, pero asumamos que sí. Y es por eso que en la página web de la iglesia se nos recuerda, no toda declaración hecha por líderes de la iglesia del pasado o presente necesariamente devienen en doctrina. En el 2012, el elder Neil A. Anderson enseñó, algunas personas ponen en duda su fe cuando encuentran una declaración que el líder de la iglesia ha hecho hace décadas y que parece estar en desacuerdo con nuestra doctrina. Hay un importante principio que gobierna la doctrina de la iglesia. Todos los 15 miembros de la primera presidencia y el quórum de los 12 enseñan la doctrina. No está escondida en un oscuro párrafo de un discurso. Muchos enseñan con frecuencia principios verdaderos. Nuestra doctrina no es difícil de encontrar. Así que realmente no necesitas preocuparte demasiado de que este tema de la luna y sus supuestos habitantes sea una doctrina de nuestra fe. Y para esto voy a citar al renombrado químico santo de los últimos días, Dr. Henry Eyring. Sí, el padre del presidente Henry B. Eyring, quien respondió a la cuestión de la luna en 1957. No sé si José Smith dijo que vivían personas en la luna o no, pero lo haya dicho o no, no me preocupa en absoluto. Un profeta es maravilloso porque en ciertas ocasiones habla con el Señor. Esto ocurre cuando el Señor lo desea y en otras ocasiones Él habla por sí mismo. Y una de las maravillosas doctrinas de esta iglesia es que no creemos en la infalibilidad de los mortales. Si en su especulación Él enseñó que había personas en la luna, esto no tiene efecto en mi fe cuando en otro momento el Señor lo dirigió y habló las ideas que el Señor lo inspiró a decir. Es por esos momentos tan memorables en mi vida que lo honro y lo sigo. Pero digamos que nos alejamos de estas declaraciones raras de la luna y vamos al libro del Milagro del Perdón de Spencer W. Kimball o Respuestas de Preguntas del Evangelio de Joseph Fielding Smith. ¿Qué hacemos? ¿Son libros oficiales? Bueno, de manera irónica, aquí está lo que Joseph Fielding Smith dijo. No hay diferencia alguna si es que lo que se ha dicho o escrito está en conflicto con lo que el Señor ha revelado. Simplemente lo dejamos de lado. Mis palabras y las enseñanzas de otros miembros de la iglesia, si no se acomodan a las revelaciones, no las aceptamos. No pueden aceptar los libros de autoridades de la iglesia como doctrina, solo en cuanto estén en concordancia con las palabras reveladas en las obras estándares. Cada hombre es responsable por lo que escribe, no la iglesia. Si Joseph Fielding Smith escribe algo que no está en armonía con las revelaciones, entonces todo miembro de la iglesia tiene el deber de rechazarlo. Y Harold B. Lee enseñó algo similar.
Sería bueno recordar que mientras sostengamos a nuestros líderes como profetas de Dios, no significa que son omniscientes. El presidente M. Russell Ballard dijo en 2017, a veces me preocupa que los miembros esperen demasiado de los líderes y los maestros de la iglesia, esperando que sean expertos en temas que van mucho más allá de sus deberes y responsabilidades. Es importante recordar que soy una autoridad general, pero eso no me convierte en autoridad en general. Mi llamamiento y experiencia de vida me permiten responder ciertos tipos de preguntas. Hay otros tipos de preguntas que requieren a un experto específico de la materia. Y si tienes preguntas, por favor no olvides de incluir a Dios en el camino. Brigham Young enseñó: estoy preocupado de que estas personas confían tanto en sus líderes que no preguntarían por sí mismos a Dios si es que son dirigidos por Él. Dejen que cada hombre y mujer sepan por los susurros del Espíritu de Dios si sus líderes están en el camino que el Señor ha indicado o no. Entonces, si encuentras algunas declaraciones totalmente fuera de lo común, considera estos factores. Consistencia, ¿están en concordancia con las Escrituras? Unidad, ¿la primera presidencia y el quórum de los 12 están de acuerdo con el tema? Frecuencia, ¿se ha enseñado esto con frecuencia en público? Y por último, pero no menos importante, divinidad. ¿Qué tiene que decir Dios con respecto a esto? Cuando pasas estas declaraciones por estos filtros, mucha de la confusión y controversia desaparecen. Así que espero haberte ayudado cuando estés en una situación de confusión por este tipo de temas. Nos vemos en un próximo segmento de Fe y Creencias aquí en másfe.org.